Intendente de Canelones, Yamandu Orsi, gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por la invitación. ¿Qué surge de ver esto que acabamos de compartir? Yo, en primer lugar, cada caso, cada hecho de este tipo obedece a razones diferentes, ¿no? Semanalmente uno se va enterando de cuestiones y nunca es por la misma cosa. Lo que sí hay un factor común, un elemento común, que es un nivel de violencia bueno, que no se puede aceptar. En este caso, alguien que por lo que dicen todos era por lo menos muy querido, porque el trabajo lo hacía bien, quizá eso haya sido lo que lo llevó a ese triste final. Hay un tema con los espacios públicos, nosotros en algunos de ellos ya resolvimos acordar con la policía y nosotros utilizamos la figura del eventual. No sé si eso lo impide también, porque el hecho de que estén tres policías custodiando un espacio público, esto puede ocurrir en otro lado. Las cámaras de seguridad ayudan, pero ayudan para resolver después un poco la conclusión, quizá para evitar también. Pero como te decía, ¿no? Hay que esperar, un poco lo que se decía acá recién. Y lo que sí es cierto es que hay como una multiplicidad de causas, depende del caso. En este caso, nada menos que un cuidacoche, esa gente que a veces es tan cuestionada, pero que en muchos casos es tan necesaria. ¿Qué tan lejos estamos? Un poco pensaba en voz alta. ¿Se va a dar este periodo de los próximos 5 años? Usted va por la reelección en la Intendencia de Canelones. Si llega a ser reelecto, va a ser algo particular. Acá en Montevideo también. Hace muchos años que no tenemos un intendente de un signo político y un gobierno nacional de otro signo político. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Me parece que en el ejercicio, más allá de que todos piensen en lo mejor para la ciudadanía, pero sabemos que el relacionamiento no siempre es tan lineal y tan directo. En Buenos Aires, por ejemplo, que tiene un índice de homicidios que ha mejorado y mucho en los últimos años, es una ciudad que creo que es un buen ejemplo para lo que se podría aplicar en las grandes zonas metropolitanas de nuestro país. Parte de la explicación de las zonas urbanas muy densamente pobladas es la creación de policías departamentales, ¿no? Policías de cercanía, policías que no están bajo la jurisdicción del gobierno nacional, sino que muchas veces funcionan bajo la jurisdicción de los gobiernos provinciales. ¿Estamos muy lejos acá de algo así? Ojalá estemos lejísimos. ¿Acá hubo alguna iniciativa Yo de te lo regalo con estuche y todo. Más en un país como el nuestro, que somos 3 millones de habitantes, y la historia de la Argentina no es una historia muy feliz. El enfrentamiento entre la federal, la bonaerense, la fama de algunas de ellas, o los intentos de resolver ese lío desde lo municipal, por ejemplo, como hizo Tigre. Que tuvo Buenos Aires el resultado le dio, Por eso digo, pero Buenos Aires de capital, digo. Evidentemente, sí, hay resultados, depende del momento en que estemos mirando, pero la historia no ha sido muy feliz, es una historia triste, de ruptura de la línea de mando, y en un país como el nuestro, repito, donde somos solo 3 millones de habitantes y donde la conflictividad o los niveles de delitos más o menos se concentran en una zona que no es tan extensa, me parece que sería complicar más la cosa. Pero eso es alguien me puede convencer de lo contrario en algún momento. Hasta ahora yo prefiero línea de mando, el Ministerio del Interior, incluso aún sin ser de mi gobierno. Prefiero eso. Lo que sí está bueno es la colaboración y la posibilidad de que nosotros utilicemos algunos efectivos policiales para tareas que de repente tienen más que ver con lo nuestro. ¿Perdón? Perdón. Sí, que ¿cuáles son las herramientas para combatir entonces la seguridad de un departamento como Canelones? Bueno, es enorme y no pensemos que solo el Ministerio del Interior resuelve los temas de seguridad. Creo que está clarísimo a esta altura, ¿no? Hay un tema de legislación, un tema del Poder Judicial, un tema de Fiscalía, un tema cultural. Y por supuesto, sí, el Estado a través del Poder Ejecutivo, sin duda. Y nosotros lo que podamos hacer para mejorar los lugares donde la gente se interrelaciona, que son los espacios públicos. Todo lo que hagamos va a ayudar. Ahora, el tema de la seguridad es bastante más complejo, ya se sabe esto y se ha discutido, se ha ido y venido, que cuando nos comparamos con nosotros mismos nos preocupa lo que nos ha pasado, pero quienes hemos tenido oportunidad de salir un poco del país, nos siguen viendo como un país seguro. Entonces, no digo que todo sea relativo, sino que hay que prestarle mucha atención y, repito, tampoco es un tema solo de la policía y creo que se cae en un error cuando se lo ubica solo el Ministerio del Interior. Por ejemplo, el tema de la seguridad ha estado sobre el tapete, el tema de la violencia ha crecido sin duda y sin embargo la imagen de la policía ha crecido, por suerte, y no solo por suerte, cosa que
para quienes tenemos algunos años, yo no me olvido con la imagen del policía, era una imagen muy fea. Entonces, ha habido avances, sin duda, y son indiscutibles, pero falta mucho todavía y algunas cosas tienen que ver con legislación, sin duda. Orsi, ¿qué ha quedado pendiente o a desarrollar para un eventual segundo periodo de gobierno municipal? Muchas cosas, sin duda. Una de ellas es el tema sigue siendo el tema del ordenamiento del territorio, que si bien se viene haciendo y viene bien, el crecimiento de la población en el departamento nos obliga a estar mucho más atentos y en sintonía con el gobierno nacional. Por ejemplo, el tema de la movilidad, o dicho de otra forma, el tiempo de que la gente demora o el uso del tiempo de la gente, o cómo nosotros influimos en que la gente pueda tener, el ciudadano pueda tener mejores formas de moverse, y ahí tiene mucho que ver con lo metropolitano. Bueno, es que de hecho Canelones tiene áreas densamente pobladas que ya no son, digamos, aquellas áreas agrestes que alguna vez... Claro. En ese sentido, ¿va a haber también instalación de cámaras para fiscalizar velocidad, Sí. para trabajar en temas de movilidad? Hemos estado muy lentos con eso. Hicimos un llamado, no nos fue muy bien, después hicimos otro. Va a haber algún tipo de control, pero yo creo que acá la clave está en algo más profundo que tiene que ver con la modalidad del transporte. A lo que voy es, nosotros tenemos 3 sistemas de transporte que coexisten en el departamento: el sistema interdepartamental, el sistema metropolitano, o sea, el suburbano que se le llama, y después el sistema departamental, o sea, las líneas que salen y llegan al propio departamento, que esas son las que nosotros manejamos exclusivamente. Las otras son en acuerdo con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Montevideo. Ahí lo que creo que nos pasa, 7 de cada 10 habitantes nuestros viven en el área metropolitana, o sea que ese mundo de Montevideo lo permea en nuestro departamento, o al revés, llamarle como quiera. Ahí, a raíz de la primera de tu pregunta, era qué cosas están pendientes. Yo sigo pensando que el tema del tiempo de que la gente demora en movilizarse sigue siendo un tema que tendríamos que resolver distinto. Yo vengo de la zona, yo vivo en Salinas. Ahora venía por Avenida Italia y mucha gente resolvió el tema comprándose un auto. Y bárbaro, la solución puntual capaz que está bien. Ahora, en el conjunto y para lo que es una sociedad como la nuestra, el hecho de que no se utilice transporte público obedece a algunas razones que habrá que analizar, o alguna idea tenemos. No resulta atractivo, por lo menos. Pero eso son algunos de los ¿Materia de aspectos. costos o de servicios? De servicios, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con servicios. Si vos tuvieras una línea de transporte que te llevara de la ciudad de la costa hasta el centro de Montevideo en 40 minutos y el auto demorara 1 hora y cuarto y estuviera bien, limpia, pasara en tiempo y en forma, venís en transporte público. Tiene que ver con la modalidad, me parece, ¿no? No es ensanchando Yanatacio, Avenida Italia, que esto lo resolvés. No, está claro. Y tiene que ver también con, primero, que es algo que usted, desde mi perspectiva, esto es una opinión y obviamente puede ser rebatible o no, yo creo que se está un poco en deuda. Yo recuerdo una reunión suya con Daniel Martínez antes de asumir los dos como intendentes, ya electos, estoy hablando hace 5 años. ¿Cuánta memoria? Sí, tengo eso, me acompañó toda la vida. Y ustedes se reunieron y bueno, el transporte, la posibilidad de que la tarjeta STM que te llevara, sí, avanzaron en los sí, últimos 2 meses. sí, pero claro. la posibilidad de que te tomaras un ómnibus en la ciudad de la costa y de ahí pudieras empalmar otro medio de transporte, sí, todo eso como que costó mucho avanzar. Esa es la realidad. Evidente. Lo estoy diciendo acá. Sí, Son de las cosas, por eso decía lo que me preguntaba Cristian recién, ¿no? ¿Cuáles son de las cosas que así, cerrando los ojos, cuál te parece que deberían cambiar? Y eso vinculado a lo que dije, ¿no? El elemento tiempo o el factor tiempo para la gente es fundamental. También aplicado a lo que es un trámite, ¿no? Que bien, hemos apurado, hemos resuelto mejor, pero como que está cada vez más presente y creo que debe ser una de las preocupaciones que nosotros como Estado deberíamos tener más ahí, mejor resuelta. Y el tema de la movilidad, podría decir, esto no es un tema nuestro, el Ministerio de Transporte es el que lo tiene que resolver, el que estuvo, el que va a venir, es un tema de todos, ¿no? Y ahí yo lo dije y lo propuse en el discurso, porque tampoco tengo la potestad ni la facultad para hacerlo, pero una institución metropolitana más potente, creo que alguna de estas cosas las resuelve. No se potenció del todo aquella herramienta que Tabaré Vázquez construyó allá por el año 2005, cuando con Gonzalo Carámbula a la cabeza
se constituyó la agenda metropolitana, que había una muy buena hoja de ruta, nos faltó un poco de audacia, me parece, en darle un giro más, donde, por ejemplo, pudieras hacer obras en común, donde, por ejemplo, pudieras resolver la movilidad de otra forma. Y las veces que me ha tocado hablar con operadores privados del transporte, están todos dispuestos y expectantes a ver qué podemos hacer. Evidentemente, algunos corredores no funcionaron bien y eso nos pega. Algo que no es políticamente correcto lo que le voy a preguntar. Usted tiene muy buena relación con Daniel Martínez. Sí, no sé si perfecto, que es sí. amigo, Sí, claro, pero sí. tiene muy buena relación. Sin embargo, el MVP apoya a Villar, Sí. acá en Montevideo. Sí, no es la ¿Con quién primera- trabajaría no es la- mejor? ¿Con Martínez o con Villar? ¿Con quién trabajaría mejor? Nunca me tocó trabajar con ninguno de los dos. Hice campaña con Bueno, Daniel. trabajar en el sentido de ser vecino. Articular. Claro. Con los dos, ningún problema. No, ahí no tengo ninguna duda. Pero si usted fuera ciudadano de Montevideo, Pero, a ver, si yo fuera ciudadano de Montevideo, ¿a quién votaría? Es una pregunta. La otra es, bueno, si a mí me toca ser ¿quién intendente de ¿quién le Canelones, parece que sería el mejor compañero de ruta en los 5 años que vienen, en caso de que usted le toque ser intendente de Canelones? ¿Con quién como prefiere? ninguno. No prefiero ninguno y lo prefiero los tres. No tengo problema. Con Carolina también tengo un diálogo muy fluido y cuando a ella le tocó estar en el ministerio, era cuestión de levantar el teléfono. Los y 5 años de articular. experiencia con Daniel Martín, haber estado con él en las campañas para el balotaje, no inciden para darle un plus. Sí, claro. No, yo no conocía a Álvaro. Claro. Tuve una reunión con él, me encantó. Digo, son esos tipos que te dan ganas de hablar horas. Pero no nos dio el tiempo. Bueno, y usted en su momento dijo, me hubiese gustado, cuando Martínez se bajó de la candidatura, usted dijo, me hubiese gustado tener 5 años más a Daniel Martínez en la Intendencia. Claro, yo lo que dije en ese momento es que a mí me parecía natural que ni bien terminó la campaña nacional, porque una cosa es lo que se resuelve y otra cosa son los procesos que te llevan a lo que tú resuelves. A veces lo que resuelves está bien, el proceso a veces resulta un poco enredado y fue lo que nos pasó, me parece, ¿no? Hubo mucho ida y venida, pero se resolvió de la mejor manera. Tenemos 3 candidatos potentes. Cualquiera de los 3 que llegue a mí me viene bárbaro, porque puedo articular con cualquiera de los 3. Y claro, tengo mayor conocimiento personal y de relación de amistad con Daniel, pero esto es política y gestión. No Igualmente tengo duda. costó que lo proclamaran como candidato. ¿Crees que ¿A quién? ¿A Daniel? a Daniel hubo Y muchas costó, idas y claro, vueltas? claro. En cierta forma, ¿el Frente Amplio lo responsabiliza por la derrota de las nacionales? Y claro, en una elección nacional hay más o menos, por decirlo simplificadamente, 3 responsables: el gobierno, la fuerza política y la campaña. En la campaña ahí está el candidato y quienes estuvimos, ¿no? Entonces somos todos responsables. Unos más, otros menos. No voy a poner acá el ranking de responsabilidades, pero Daniel sabía claramente y lo decía y lo tenía muy claro. De acuerdo a cómo no fuera, él iba a ser un responsable fundamental y nunca esquiva la respuesta. Yo creo que sí que fue responsable. Ahora, el reto también. Y los procesos que te llevan hacia la forma en que encaraban la elección, también. Entonces, voy a lo que preguntabas. Demoró, sí, yo creo que él también al principio, y me lo dijo, no tengo pensado volver a esto, tengo ganas de hacer otras cosas, pero hubo también un empuje ahí de alguna gente que le decía, tenés que estar, y me parecía natural. Recién hablábamos de medir desde la capital muchas veces, utilizar la vara metropolitana para medir fenómenos del interior y lo improcedente que muchas Y veces así no es fue. eso. Ese es el tema. Un dirigente del Frente Amplio me comentó en una charla informal sobre fin de año, me dice subestimamos el interior. Claro. ¿Está de acuerdo? No es que se a mí, yo A ver. no comparto que se subestime el interior. No se le prestó atención a las señales que de repente surgían desde el interior. ¿Y ahí hay que hacer una autocrítica específica? Pero claro. Lo que pasa es que para entender, primero, los partidos, este país es bastante centralista. Aquello entre unitarios y federales, acá el triunfo fue claro de los primeros. Los partidos políticos son fuertemente centralistas, si no, ya no está, pero estaría para preguntarle a París Sarabia, ¿no?, lo que él pensaba. Y cómo fue que lo voltearon y lo que crearon después que él muere. O sea, y hablo de otros, pero el Frente también. Somos bastante centralistas, que tiene que ver con que todo se resuelve desde y en el centro de decisiones, que coincide que es Montevideo, porque es la capital, no por ser Montevideo, sino porque es la capital. Al Frente le pasó también, como de repente le pasó a otros partidos en otro momento, de no interpretar bien las señales que te llegan del interior o pensar que la agenda que tenemos estructurada también aterriza en el interior de la misma forma. Entonces ahí lo que precisa son verdaderos intérpretes del interior o actores del interior que tengan peso en la estructura
partidaria o de gobierno. Yo creo que en su momento hizo muy bien que un tipo como Rodolfo Nin integrara la fórmula con Tabaré. Era aquel interior de la frontera que creo que todos aprendimos un poco. Y después lo otro me parece que fue, que es incontractable, como el presidente Mujica en su momento, o el senador Mujica cuando le tocó, tenía una llegada y interpretaba el interior de una forma bastante distinta a lo que es lo normal de nosotros que somos del Frente Amplio. Bueno, Mujica decía que la debilidad de la candidatura de Martínez era en el interior, justamente, ¿no? La debilidad de la campaña, creo que fue. Y, total, ya está, ya pasó. En aquella noche, la del balotaje, Sí, señor. cuando que sí, que no, que... Cuando llega el momento que... Yo lo dije al aire, pero... Hacen los números, perdimos. No nos alcanza. No nos van a alcanzar con los observados. Aquel discurso de Daniel Martínez, ¿usted lo acompañó o pensaba que era mejor reconocer que se había perdido? Claro que lo acompañé. Pero el reconocimiento de la derrota... Pero en el momento que salís primero a hablar, el que sale primero es porque sabe que perdió. Hay señales que no necesita que se expliciten ni que se diga. Cuando alguien sale primero es porque se sabe. Pero ustedes sabían que no les daba para ganar. Y Daniel Martínez no reconoce la derrota. Que era difícil. A una derrota que iba a ser por paliza. Planteada por todos los analistas. Esto iba a ser una paliza, de verdad iba a ser una paliza. Si llegábamos a 5 puntos, teníamos que aplaudir, ¿verdad? Digo, por todo lo que se veía en los análisis. Cuando llegamos ahí no estaba claro y nadie se animaba a decir ganamos. Porque nadie se animaba a decir ganamos porque faltaba alguna cosa. Cuando fuimos llegando a cierta hora, el que saliera primero evidentemente reconocía que no tenía mucha chance de ganar. El mensaje que dio, yo no sé si yo hubiese dicho exactamente lo mismo, pero la señal fue... Ustedes lo dialogaron en la interna. Dialogaron sobre... Dialogamos y hubo cuando gente del Frente Amplio que le dijo a Daniel, perdimos. Sí, claro. Y Daniel lo entendió. A ver, es muy difícil que ganemos. Con estos números, matemáticamente había oportunidad, había chance, pero ahora cuando sale Daniel y dice y habla, y es el primero que sale, ahí hubo dos intenciones muy claras. Una, el mensaje de salimos. Entonces, si salís primero, repito, cualquiera sabe que el que sale primero es porque algo reconoce. Y lo otro, para que la gente se fuera a su casa. Porque si bien es cierto, la Corte Electoral no podía decir quién ganó y demoró unos cuantos días, bueno, podía tener a la gente ahí, en ascuas. Capaz que debió haber dicho, es difícil, o sí, capaz que sí, que el discurso podía haber sido distinto, sin duda. Ahora, me hago cargo de lo que hicimos. Y así como la señal fue, no estamos destruidos, el muerto vive y respira, también cuando bajás la escalera y te encontrás con gente llorando, la ficha te cae y el dolor llegó. Entonces, encontramos una fuerza política muy arriba cuando todos pensábamos que esto iba a ser una aplanadora, de verdad. Y bueno, y si llegamos a 4 puntos de diferencia, yo me acuerdo de eso. Entonces había que manejar muy bien esos mensajes. Quizá en el discurso, en lo que dijo, se podía haber dicho otra cosa, y sin duda. Ahora, las señales fueron muy medidas y planteadas hasta por él. Vamos a salir ya, es el momento para que la gente se vaya tranquila a su casa con la sensación. La gente sabía. A ver, nadie de lo que estaba ahí, porque una de las cosas que sondeamos es qué piensa la gente, qué sabe la gente. Y sí, que ya no nos da. Ahora, más importante que perder, decía un veterano, es poder levantarse. Entonces, una fuerza política, que es la fuerza política que 5 elecciones seguidas sigue siendo la mayoritaria en el país, la más fuerte, la más potente, la bancada más numerosa, o sea, seguimos, difícil en la izquierda latinoamericana que eso se sostenga. Entonces uno hace la lectura, el cuarto vaso lleno, no el medio vaso. El cuarto vaso lleno se leyó. Ahora, el dolor vino y bueno, habrá que lamerse las heridas y seguir. Bien, volvemos, después de hablar de la Nacional, volvemos a Canelones, a los temas que le preocupan a la gente en el día a día. ¿Cómo en esta posible futura gestión se va a seguir tratando el tema del saneamiento, el tema de la limpieza de las calles, la basura? Está presente muchos mensajes de televidentes que nos están llegando a través de producción. No los vamos a leer porque son muchos. Ahí el televidente canario está atento a la nota. Sí. Pero transmitimos y trasladamos algunas preocupaciones como las que le contaba Jiménez. Primero hay que ir a una elección y ganarla. Entonces yo no voy a decir lo que vamos a hacer como una cosa segura, sino que ahora viene
hay que remangarse y salir a una nueva una instancia electoral, pelear voto a voto, porque es así, de verdad. Más allá de lo que nos digan los analistas, las encuestadoras, que... Pero aparte de ganar también es contar lo que uno va a hacer. Bien, bien. Pero primero la aclaración, porque a veces me siento... Yo dejo de ser intendente el fin de semana, por lo tanto estoy sentado en mi condición de intendente, pero también de candidato ya designado por la convención. Entonces, vale, me parece... bueno, vamos a pasar por la elección y si ganamos, cosa que queremos, ahí tenemos muchas cosas para hacer. Una de las que tú planteabas es un buen vínculo con el gobierno nacional para que el gobierno nacional siga apostando al saneamiento. Sepamos todos que en el interior del país el saneamiento por redes lo resuelve OCE, en Montevideo es la intendencia. Pero en el resto del país es una tarea de OCE. Por lo tanto, nuestro vínculo, y todavía no tuvimos las reuniones, pero vamos a tener que tener reuniones para ver si los planes de la OCE siguen vivos, es decir, si sigue pensándose en la ampliación de red de saneamiento en un departamento que es el que tiene menor porcentaje de conexión a red, como hemos dicho más de una vez. Le empezamos por Ciudad de la Costa, habría que resolver Ruta 5 Sur, La Paz, Las Piedras, Las Villas y parte de Progreso. Hay proyectos ya delineados, pero tienen un costo. La OCE tiene que resolver por su lado. Se invierte, hoy se está invirtiendo fuerte en Ciudad del Plata, en San José, toda el área metropolitana, Ciudad del Plata. Entonces, el tema de saneamiento nos obliga a nosotros a ir acompañando ese proceso con sistema de drenaje que funcione y pavimentación firme. O sea, eso sigue. Ciudad de la Costa lo vamos a terminar, por supuesto. Habrá que ver cuáles son los planes del Gobierno Nacional para seguir acompañando el saneamiento. De todas formas, no podemos parar con la mejora de la calidad del pavimento. Eso todo el mundo te lo exige, te lo pide. Nos ha ido bien. Ahora habrá que seguir. Habrá que elaborar planes nuevos, tiene mucho que ver también con herramientas de financiación que vamos consiguiendo y por otra parte tiene mucho que ver también cómo nos va con la recaudación año a año. Es decir, si en algún momento, hasta ahora, las señales son por lo menos de tranquilidad. Es por eso que esos proyectos de saneamiento y pavimento van a tener que seguir. Cualquier intendencia, este ABC lo tiene sí, como primera hojita. Y después habrá que seguir haciendo otras tantas cosas que son interminables. Claro, aquí, volviendo a otro tema también, aquí en Montevideo quizás se lo ve menos porque el área rural es un poco menor, pero ¿cómo está el tema en Canelones respecto a terrenos ocupados, desarrollo de asentamientos? Eso afecta fundamentalmente a áreas suburbanas y urbanas de los corredores. La ocupación está ahí. La ocupación irregular. ¿Por qué? Porque la ocupación planificada, bienvenida sea. La que no está planificada es la que te genera algún dolor de cabeza, y más cuando genera conflicto entre privados, que eso sí que es complicado, porque vienen los desalojos, viene la ocupación a veces un poco masiva. Entonces ahí es donde tenemos algunos ruidos que más allá de las soluciones habitacionales o de vivienda que hubo este año, en este periodo, que fueron unas 2.000, entre mitigación, o sea, el baño, la cocina que a la gente le tenés que ayudar a hacer, o los realojos, la construcción de viviendas llave en mano, son como 2.000, o sea, fue muy bueno. 38 millones de dólares del gobierno nacional, 25 nuestro, funcionó. Y igual el problema sigue estando, sigue llegando gente a Canelones. Y no siempre se instala allí donde nosotros planificamos que la ciudad crezca. Entonces, a nuestra planificación a veces se le contrapone la durísima realidad donde muchísima de esta gente es de Montevideo, sin duda. Entonces no solo se llaman por la costa, que es atractiva y que hay alguna oportunidad sino también el corredor Ruta 5 se nos complica. Vamos a hacer como en el juego de la OCA, voy a ir como 4 casilleros para atrás. En el juego de la OCA a veces te toca retroceder casillero. Por ahí me escribía mientras estábamos hablando del tema. ¿Es imposible pensar en una especie de tren eléctrico de Ciudad de la Costa a Montevideo? No, pensarlo ¿Por qué en divino. otras partes del mundo se puede hacer y acá es como que ni siquiera tenemos el proyecto? A ver, existen distintas formas. Una son los BRT, que le llaman, que es la utilización del ómnibus de mejor forma. A través de corredores. Carriles rápidos. Carriles rápidos, porque yo qué sé, Curitiba, te lo ponen como ejemplo. Acá en Montevideo hubo algún intento y bueno, ya sabemos lo que pasó. Estaría bueno hacer si utilizamos el BRT como mecanismo, utilizar corredores metropolitanos y no solo montevideanos o canarios. La otra forma es el Metrobús.
O sea, sin necesidad de construir un metro, utilizar también corredores donde se utiliza energía eléctrica y que también sean rápidos, que uno los ve por ahí. En algún momento alguien me llegó a plantear el monorriel, que yo no tenía mucha idea que era eso, lo había visto en algún lugar. Los costos son altísimos, pero ¿por qué no pensarlo también? Ahora, a todo eso después hay que agregarle, por supuesto, la responsabilidad institucional de llevarlo a cabo. En el mundo, por lo general, los gobiernos nacionales se ponen al hombro estas cosas, además de las grandes ciudades. En el mundo también estos temas han hecho perder el gobierno. Por ejemplo, la Bachelet, la primera vez que perdió la elección fue por el sistema de transporte metropolitano. El Transantiago. El Transantiago. Todo aquello. Y después lo otro es la coordinación de actores. Y ahí tenés los actores públicos, gobierno nacional y gobiernos locales o municipales o departamentales en este caso, y los privados, los operadores. En Uruguay son 3 o 4. Me contaba alguien que trabajó en el BRT de Ciudad de México que eran cientos, donde por ejemplo en una reunión te ponían un arma arriba de la mesa. Esas cosas pasaron en el mundo y se solucionaron. Ahora acá parece que yo le atribuyo y ahí me hago cargo, a falta de audacia. Yo creo que debemos ser más audaces, más ahora que tenemos energía. Alguien planteó el tren de la costa, un ferrocarril, ya creo que distinto, pero yo, si bueno, a ver, pensando... ¿Usted piensa que la solución mejor sería, por ejemplo, no sé, una línea eléctrica y que vayan... por un corredor central? Los viejos, a mí lo que más los me viejos gusta- trolley No. actualizados. A ver, hoy si vos me apurás en un diálogo sin mucho elemento científico, utilizás Corredor Avenida Italia, que tiene un cantero, y Giannatasio como una relación de continuidad hasta el Pinar, no me parece que debería ser tan difícil. Sin embargo, hay algo que debemos saber también. Bueno, ahora está la bicisenda ahí en Avenida Italia. Claro, pero eso se corrige. Para lo que estamos hablando, me parece que un corredor... pero bueno, me estoy metiendo en un tema en Montevideo. A los 3 compañeros les pido la disculpa del caso. Por favor. Y también me estoy metiendo con Heber, ¿no? Que algún día conversaremos. Pero después, el corredor que tiene más transporte público, donde la gente más utiliza el ómnibus, es la Ruta 8, que tiene un dinamismo terrible, porque no nos olvidemos que ahí tenemos todo lo que es, Pando, Barros Blancos, Zona América ahí, y después se mete Camino Maldonado. Esa es la que más, la gente más usa de transporte público. Ese es un corredor muy potente. El corredor Ruta 5 está mejor resuelto. ¿Por qué? Porque allá a fines de la dictadura hicieron los nuevos accesos que terminan acá, que me parece que les fue bien. Salió bárbaro. Porque yo que viajaba de Canelones cuando estudiaba, ese cambio fue brutal. Después tenemos, sobre Ruta 5, que sin duda va a pasar que el ferrocarril va a ser una opción. Se modernizan las vías, las máquinas, entonces va a ser un poco más atractivo el transporte público. Tenemos 6 y 7 también, como 2 rutas también de conectividad. Se va a hacer, por lo que tengo entendido, se está trabajando en Ministerio de Transporte, en Ruta 7, la salida por Belonia, hay instrucciones, más que nada. A mí me gusta, para algunos de estos corredores, ensayar modalidades distintas de transporte. ¿Qué quiere decir? Pido disculpas a los dueños y a las empresas de ómnibus, buscar un formato distinto, más económico y más ágil. Donde vos, aparte acá en este país, cada 2 cuadras tenés que parar, si no la gente se te enoja. Bueno, habrá que acostumbrar a la gente a que de repente para cada 10. Claro, acá tenemos el tema transporte, está muy presente también en los mensajes. Intendente Yamandú Orsi, por hoy no tenemos más tiempo, y usted también, gracias, porque se hizo un lugar en su Sigo trabajando, para charlar un buen rato con nosotros. Muy amable y seguimos conversando a lo largo del año. Cuando ustedes digan. Muy amable. Yamandú Orsi, Muchas gracias. intendente.